Recordamos eso. Aquí el respeto es fundamental. No importa cómo crea el otro. Aquí no venimos a convencer a nadie de nuestra forma de vivir la fe, sino sencillamente compartimos la palabra. Compartimos, perdón, lo que observamos, lo que pensamos acerca del texto. Hay otra cosa, van a haber momentos en que surgen preguntas acerca del entorno histórico, geográfico, cultural, y aunque nos podamos ver tentados a responder y profundizar en todos estos temas, no es el objetivo de esta reunión. El objetivo de esta reunión es hablar acerca del libro, La historia del cristianismo de Justo González. Entonces, si no profundizamos en algún tema histórico, político, cultural o lo que surja de la lectura, sino le damos solamente un toque muy ligero, no nos frustremos porque el objetivo no es profundizar en otro tema diferente al libro. Dicho esto, pues entonces arrancamos nuestra reunión. Y Lino, yo no sé si tú quieras hacer una oración cortita para dedicar este tiempo, porque al fin y al cabo todo esto lo hacemos con un propósito. Queremos acercarnos y conocer más al Señor, ¿vale? Amén. Sí. Bueno, vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias en este día especial por estar reunidos en tu nombre. Como dice tu palabra, donde hay 2 o 3, ahí estás tú. Y queremos que esto sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor, que nos active en la vida espiritual, Señor, que este diálogo, estas conversaciones que vamos a tener nos llenen de alegría, de gozo, de paz, que nos puedan transmitir esa historia de la iglesia que tú fundaste, Señor, y que se mantiene hasta hoy. Te damos gracias porque en estos tiempos de dificultades tú nos has acercado a ti, Señor, y nos sigues acercando. Y te doy gracias por conocer a estas hermanas, Señor, porque son de bendición cuando verdaderamente a veces no hay mucho compañerismo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena. Señor, tú nos permites a través de estos medios tecnológicos de comunicarnos, Señor, y tenemos muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, por las iniciativas. Me pareció genial cuando vi esta invitación. Gracias a las personas que están desarrollando esto, Señor, porque nos hace falta dialogar, llenarnos de ti, conocerte más a ti, Señor, y poder, sabemos que tú eres el que nos saca adelante, que tú eres el que nos ayuda, que tú eres el que nos guía, y cada vez que nosotros nos llenamos más de ti, más del compañerismo entre cristianos, Señor, tú vas haciendo la obra. Te doy gracias por todas las personas que están en este momento, Señor, y todos los aportes, como dijo nuestra hermana, tienen que ser bajo los estándares de comunicación y que podamos ser llenos y cada uno aprender del otro cuando tenga la palabra y que pueda ser de bendición. Te doy gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Ok, ¿quién quiere poner en contexto a Lino, Priscila? ¿Qué va a decir? Antes de empezar con el contexto y para complementar un poco lo que había dicho Adriana, que Elizabeth también nos acompaña por primera vez. Sí, uno, todos somos respetuosos no de los pensamientos de todos. 2, las críticas son con base en el libro. Y 3, el club de lectura está abierto a que se levanten moderadores nuevos con propuestas de libros nuevos. ¿A qué me refiero con esto? El horario que hemos fijado para hoy, para este libro, ha sido los lunes a las 7 de la noche. Pero si mañana Yormari quiere leerse un libro de 20 páginas y quiere compartirlo con nosotros y decir, alguien se une conmigo a este libro que me estoy leyendo otro día en otro horario, pues perfecto, se abren las puertas. Entonces, este es un proyecto de todos, en donde la idea no es que sea 1 o 2 personas, sino que si ustedes tienen esas iniciativas y tienen el tiempo para convocarlo, pues perfecto, se les da la clave, todo, ustedes transmiten su video, hacen su grupo y estamos abiertos al aporte de todos.
eso es lo tercero que quería aportar. Ya podemos empezar, qué pena. Gracias, Pris. Entonces, ya con esa información, pues les pido, ¿quién quiere ponernos un poco en contexto para Elizabeth, para Lino y para todas las personas que nos acompañan hoy por primera vez? ¿Dónde está Elizabeth? Elizabeth está embarazada sí. de Regina. Elizabeth. Ok. Entonces, ¿quién recuerda algo? ¿Quién quiere señalar algo importante de lo que hemos visto hasta ahora? De lo que ha pasado hasta ahora, de lo que hemos leído. Dale, Yorma, gracias. Bueno, yo sigo insistiendo porque esta lectura me ha asombrado bastante en descubrir la importancia de, o sea, antes de leer este libro, incluso de empezar con el anterior que leímos, yo siempre pensé que toda la influencia griega con todos sus dioses y todo era totalmente contradictoria o estaba completamente separada de nuestra iglesia cristiana. Y con estos libros sigo muy asombrada de ver cómo fue precisamente, cómo Dios usó esa cultura griega que estaba más expandida o que tenía más poder, incluso con el Imperio Romano, para poder usarlos y difuminar o expandir la iglesia y la palabra. Entonces, para mí eso ha sido un descubrimiento increíble porque siempre pensé que eran completamente contrarias y completamente distantes. Entonces, es la manera en cómo, digamos, Dios o Jesús nos sigue mostrando que no importa quiénes somos o en quién creemos, pero siempre Él va a poder incluso usarnos para hacer su obra y para lograr su propósito. Súper, gracias, Yormari, por ese aporte es demasiado importante. Realmente no importa de dónde, cuál sea el punto de partida. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a encontrar el camino a Él. Por eso, gracias, Yorma, qué punto tan importante. ¿Alguien más quiere agregar algo a este punto o le entramos de uno a la iglesia de Jerusalén? Pris. Yo quiero agregar de contexto en dónde estamos ubicados. En este momento estamos viendo cómo salió esa iglesia en el contexto del Imperio Romano. Ahí estamos. ¿Y cuáles fueron las dificultades que esa iglesia encontró al enfrentarse con una cultura como el Imperio Romano y todo lo que el Imperio Romano venía trayendo de la filosofía griega? Porque era el Imperio Romano, pero estaba impregnado con una filosofía griega, y hemos estado viendo, bueno, cómo fue ese mix, porque Imperio Romano más filosofía griega, más los judíos, cómo logró esa gente mantener sus creencias y mantener su fidelidad a ese Dios en medio de un imperio poderosísimo que además venía no solamente con sus pensamientos, sino también llevando la influencia del pensamiento griego. Entonces, creo que hasta ahí hemos estado como discutiendo esas barreras, pero también esas ventajas en las que se enfrentó la iglesia primitiva, digámoslo así, en esa época. Gracias, Pris. Entonces, como Priscila está diciendo, estamos en un entorno greco-romano, cultura griega, poder romano. Encima de eso, religión judía. Todo esto ha sido el caldo de cultivo para el cristianismo. Y lo último que vimos fue lo último que conversamos la semana pasada fue la influencia de la filosofía griega, o más que influencia, llamémosla los aportes que para la difusión del evangelio tuvo la filosofía socrática y la platónica y se me olvidó cuál fue la otra. Estoicos, gracias. Que me voy a resetear, perdón. Un día de esto, en serio, voy a tomarme una siesta que me van a despertar los arqueólogos con brochas. Entonces, entramos ahorita ya a un punto demasiado importante, la iglesia de Jerusalén. El autor comienza
haciendo la cita de Hechos 2:41. En este punto a mí me parece muy importante que nosotros nos remitamos al texto bíblico, porque los autores tienden a citar un versículo y a partir de un versículo decir lo que les provoque. Pero nosotros tenemos en este momento la oportunidad de verificar cuál es el entorno en el cual se está desarrollando el contenido del versículo citado y uno decir si tiene razón el autor o no, está descontextualizando. ¿Quién quiere leer Hechos 2, versículo 41? Mejor desde el 38, desde el 37 hasta el 41. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién dijo yo? Dale, Yormari, esta es la actitud mala. ¿Desde el 38? Desde el 37 mejor. Buena señora. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Gracias, Yorma. Entonces, aquí lo que está pasando es que después de haber recibido el Espíritu Santo, después que los que estaban reunidos en el aposento alto empezaron a hablar en lenguas, algunos dijeron, esta gente está borracha. Otros dijeron, uy, o sea, realmente, ¿cómo los entendemos si están hablando nuestras lenguas? Y Pedro da un discurso apologético acerca del mensaje de Jesús. Y de golpe se unen 3,000 personas. Con base en esto, ¿qué dice Justo González? Dice, él empieza diciendo, el libro de Hechos nos da a entender que hubo desde los inicios una fuerte iglesia en Jerusalén. Sin embargo, después de sus primeros capítulos, ese mismo libro nos dice muy poco acerca de la historia de aquella comunidad original. Esto se entiende, pues el propósito del autor de Hechos no es escribir toda una historia de la iglesia, sino más bien mostrar cómo, por obra del Espíritu Santo, la nueva fe fue extendiéndose hasta llegar a la capital del imperio. Cuando ustedes escuchen algo aquí que les dispara las alarmas, interrumpen, ¿vale? Alarma, please. Adelante. Tienes que abrir el micrófono. Aquí disparo la primera alarma. Y lo que pasa es que justo está diciendo que el propósito del libro de Hechos y tan lanza. Pero cuando yo veo cuál es el propósito del libro de Hechos, que lo dice el mismo autor de Hechos, a mí eso no me cuadra. Entonces el Lego ahí, el rompecabezas, ya empezamos con el rompecabezas con una pieza que no era. Entonces creo que si vamos a estar hablando del nacimiento de la iglesia en Jerusalén y vamos a tener como base el libro de Hechos, por lo menos hay que entender cuál era el propósito del libro de Hechos, no como el autor lo dice, sino como el propio, no como el Justo González, el autor de lo que estamos leyendo, lo dice, sino como el propio libro de Hechos lo dice. Adelante. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice el autor del libro de los Hechos? En el capítulo 1 lo dice. ¿Quién Lino quiere leer? Ok, Lino, ya te salieron cartelitos, te toca leer. En el capítulo 1 de Hechos, ¿qué dice? Leamos Hechos 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Ya. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, lo cual les dijo, creísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Hasta ahí? Gracias, Lino. Sí, entonces, ¿cuál es el propósito del libro de los Hechos? Según estos, porque eso es lo que entiendo que quería mostrar, ¿cierto, Pris? Sí, Entonces, según eso, ¿cuál es tu? yo entiendo que el libro, él empieza diciendo en el primer tratado Teófilo, y esta es la continuación de este tratado. Entonces, cuando uno ve, el primer tratado fue escrito con un sentido y una razón. Dice, el primer tratado es el libro de Lucas. Entonces, rápidamente podemos leer esa introducción del primer tratado, porque si esta es la parte 2, es como si estamos viendo Star Wars o El Señor de los Anillos. Entonces, El Señor de los Anillos, exacto, vamos a ubicarnos en El Señor de los Anillos, la segunda película, es la continuación de la primera, y la primera ya nos está diciendo para qué fue escrito. Entonces, me parece como, perdón por ser geek, pero como entender para qué fue escrito esto, y aquí nos está diciendo, mira, te escribí todo esto en el primer tratado, y qué fue lo que te escribí, ahí mismo lo dice, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, el propósito del primer tratado era contarnos todo lo que Jesús hizo y enseñó. Y luego dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, ahí ya nos está diciendo cuál es la intención. La intención de estas dos cartas fue darnos a conocer las cosas que Jesús hizo y enseñó hasta el día que fue recibido. Luego aquí nos da un pedacito más, no se queda solamente en Jesús, sino que nos da un tricito más. ¿Y ese tricito más cuál es? Ajá, ese tricito más es que viene después del versículo 3. Dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces dice, les escribió al principio lo de Jesús, ahora el Espíritu Santo le dio mandamiento a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es decir, esos discípulos fueron testigos con pruebas indubitables de eso que enseñó Jesús, y además les dio mandamiento por el Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Entonces, esa promesa del Padre es lo que viene a contarnos luego. O sea, se va Jesús, el primer tratado, Jesús nos enseñó esto, y hizo esto y esto. Ahora Jesús se va y ustedes tienen que esperarse a la promesa del Padre. Y creo que aquí entonces empieza el autor a contarnos en qué consistió esa promesa del Padre después de que se va Jesús. Entonces me parece a mí que ese es el propósito de esta segunda parte del libro. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero esa es como mi lectura. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será la promesa del Padre, empezando por ahí? La salvación de esa parte que estamos hablando, el propósito de convertirse en la salvación. El Espíritu Santo. O sea, que las personas se arrepientan, se bauticen, reciban el Espíritu Santo y obtengan el perdón de los pecados y la salvación. Gracias, Yorma. Gracias, Pau y Elizabeth, por su like. Efectivamente, la promesa del Padre es el Espíritu Santo. Promesa certificada desde el profeta que dijo, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes profetizarán, los viejos soñarán, y nadie tendrá que enseñar a nadie porque todos serán enseñados por el Espíritu Santo. Entonces, si la promesa en el Espíritu Santo, y en el capítulo 1, versículo 2, dice que después de que Jesús fue recibido arriba, dio mandamientos por el Espíritu Santo, Justo González tiene razones para afirmar que el propósito del libro de Hechos fue como, por obra del Espíritu Santo, la nueva fe fue extendiéndose, ¿o no tiene razón? Hasta llegar a la capital del imperio, porque él dice hasta llegar a la capital del imperio. Ahí es cuando yo digo, no tiene razón, ojo. No es lo otro, sino que él se queda, la promesa es hasta llegar a la capital del imperio. Ahí en esa frasecita ya yo digo como, o sea, íbamos bien, pero chamo, o sea, ¿por qué lo limitaste? Ya.
¿Qué dice Pablo? Lo que pasa es que yo lo veo desde el punto de vista de que de pronto el autor está viendo toda la obra que está haciendo el Espíritu Santo en todos en los apóstoles, ¿verdad? En Pedro, en Juan, en estos otros que se convirtieron, Esteban, Felipe. Entonces, él al ver la obra que hace el Espíritu Santo y cómo empieza a crecer el cristianismo, y es más, él habla acerca de esa iglesia fuerte en Jerusalén que no da como esos datos específicos de cómo fue esa iglesia realmente ahí en Jerusalén, sino que habla como de cómo el mensaje se fue extendiendo. Entonces yo pienso que por eso es que él habla acerca de la obra que está haciendo el Espíritu Santo para ayudar a que el mensaje se siga extendiendo. Yo lo veo desde ese punto. Ok, a mí me parece muy importante ambas visiones. ¿Qué dice Yormani? Que de pronto es mi percepción, pero yo no siento que el autor esté diciendo que hasta ahí, que lo esté afirmando como que hasta ahí llegó, sino que como estamos precisamente hablando sobre la iglesia de Jerusalén, o sea, está enfocado geográficamente en ese espacio, siento que se refiere cuando dice hasta llegar ahí como a ese espacio geográfico, más no limitándola de que creciera más. Ok, entonces fíjense, estamos leyendo todos lo mismo y cada uno está entendiendo algo diferente, pero es bien importante que nosotros, hay un punto que parece indiscutible. El Espíritu Santo fue el que guió la obra. ¿Hasta dónde llegó o hasta dónde quiere limitarlo Justo González? Más allá de eso, creo que el punto importante aquí, que hay que aplaudirle a Justo González, es que definitivamente la obra, por obra del Espíritu Santo, fue que se extendió el Evangelio. Porque por los hombres, pues imposible, ¿cierto? Entonces después él sigue diciendo, el resto del Nuevo Testamento nos dice aún menos acerca de la iglesia de Jerusalén, puesto que en este caso también la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento trata acerca de la vida de la iglesia en otras partes del imperio. Esto quiere decir que al intentar reconstruir la vida y la historia de aquella primera iglesia, nos encontramos ante una infortunada escasez de datos. Sin embargo, leyendo cuidadosamente el Nuevo Testamento y añadiendo algunos pormenores que nos ofrecen otros autores de los primeros siglos, podemos hacernos una idea aproximada de lo que fue aquella primera comunidad cristiana. Cuando seguimos leyendo, en esa parte de unidad y diversidad, ¿hubo algo que a ustedes les hiciera ruido, les llamara mucho la atención? ¿Cómo? ¿Les revelara algo nuevo en esa parte de unidad y diversidad? No te escucho bien. Diversidad. Hay un subtítulo que dice unidad y diversidad. ¿Hubo algo en estos párrafos que les llamara la atención? Bueno, disculpen lo atrasado que estoy porque soy nuevo en el grupo y a mí Priscila me dio los datos fue ayer y como todos trabajamos, ¿verdad? Entonces, yo no alcancé a leer el material, pero vi la oportunidad de estar compartiendo porque es lo que a uno lo edifica. Entonces, me parece un poco, uno ha leído Biblia solamente y de repente ha leído algunos libros que te ayudan. Volviendo un poco como al tema, aunque unidad, diversidad, un poco también lo que dijo Priscila de la iglesia, de que el propósito era que se ampliara hasta la capital de Roma, hasta el imperio, en la capital del imperio. Yo opino que verdaderamente el Espíritu Santo hizo la obra y llegó como lo dice en el Evangelio, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, que es donde el Evangelio está con nosotros, o sea, llegó hasta acá gracias a lo que pasó en Hechos y lo que siguió pasando. Entonces, tal vez el autor del libro le da un enfoque un poco llevado hacia al imperio, porque en ese tiempo todas esas ciudades eran del imperio romano, ¿verdad? Entonces, y las iglesias
Pablo fue el misionero que fue llevando a cada uno de los lugares hasta que se dice que él llega y muere en Roma. Entonces, entonces él es el gran autor del libro de los Hechos, vamos a decir, porque va explicando todas las etapas de transición que tuvo la iglesia en ese tiempo, como escribió las cartas a las diferentes congregaciones y todo este tipo de cosas que va explicando, y también va comparando escritura con escritura, o sea, lo que pasó en el Antiguo va pasando y cumpliéndose en el Nuevo Testamento. Entonces, a lo mejor el autor tiene una visión como muy, a ver, ¿cómo se puede decir? No sé cómo decir las palabras, pero como que el autor tiene esa visión media de mundo, de querer ver el cristianismo tal vez como algo, como mucha gente lo ve, que mucha gente ve el cristianismo y dice, ah, sí, la iglesia católica. Hay mucha gente que opina que el cristianismo es la iglesia católica. Y bueno, tendrá sus razones, hay cosas que se pueden debatir, pero a lo mejor él va poniendo ese contexto, pero es un contexto tal vez de cultura universal, o que también es bueno saberlo. Pero que opino que de repente lo que nosotros nos enfoca, que veo que es lo que estamos haciendo en estas clases, en este club, es ver qué hace Dios, qué hace el Espíritu y cómo fue obrando en cada una de esas situaciones. Es lo que opino sin haber leído mucho el material. Ok, Lino. Bueno, gracias por tu opinión. Creo que es importante que tal vez eso que dice Justo González, hasta llegar a la capital del imperio, Justo González puede haberlo limitado a la muerte de Pablo en Roma. Sin embargo, el libro de los Hechos no cuenta solamente la travesía de Pablo, sino de la iglesia. Eso es lo más rico, que es la historia de la iglesia. Pablo, tú estabas pidiendo la palabra. Para la próxima, levante la manita, dale. Y después Priscila. Ahí la tengo alzada. Está bien, no me grites, qué pena con Lino. Priscila la alzó primero. Si quieres, habla tú, Pris, primero tú. Pero a mí en este punto de unidad y diversidad aprendí muchas cosas y pongo otras por duda. Lo primero es que él dice que la gente suele idealizar a la iglesia primitiva, lo dice por acá en el primer párrafo. Dice, es un error común entre muchas personas el idealizar a la iglesia del Nuevo Testamento. La elocuencia de Pedro en ese día de Pentecostés nos hace olvidar sus dudas y vacilaciones en cuanto a qué debía hacerse con los gentiles. Entonces, ese punto de qué debía hacerse con los gentiles, tenemos un Cristo que vino al pueblo de Israel, el pueblo lo rechazó, bueno, no al pueblo de Israel, pero nació en Jerusalén, su pueblo lo rechazó como estaba escrito, pero era un evangelio para todas las naciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Nos seguimos conservando nuestras tradiciones, etcétera? ¿O esto hay que llevarlo al resto, no? Entonces, ¿qué hay que hacer con los gentiles? Y allí me llamó la atención lo siguiente. El autor dice, este último episodio que se menciona como de pasada en hechos nos indica que ya en la iglesia primitiva comenzaban a reflejarse algunas divisiones que existían entre los judíos en Jerusalén. Dice, recordemos que antes había una iglesia dividida entre los judíos más puristas y aquellos que tenían tendencias más helenizantes. Entonces habían unos judíos en Jerusalén súper, puristas pegados allí, y habían otros que en la dispersión pues habían estado viviendo en otras regiones y habían sido también influenciados por esas otras regiones. Entonces ya de por sí arrancamos con un judaísmo dividido. Eso lo habíamos visto la vez pasada. Pero ahora viene el componente de los gentiles y eso agrava un poco más la situación. Entonces el autor dice, ¿a qué nos referimos por gentiles? ¿Son los gentiles esos judíos helenizados o helenizantes? ¿O son los gentiles personas que no tienen nada que ver con el judaísmo, como habíamos visto, los paganos, digámoslo así, paganos? Entonces el autor empieza a decir que a esto se refiere Hechos 6:1 al hablar de los griegos y los hebreos. Es decir, que los hebreos son esa facción de los judíos que es purista y los griegos son esos judíos de la dispersión que fueron helenizados. A ellos se les decía los griegos.
Pero a mí no me queda tan claro. Cuando el autor dijo eso, yo dije, ¿qué? O sea, a los judíos de la dispersión se le llamaban los griegos. O sea, que en esa iglesia primitiva no había paganos, no había gente que estuviera ajena completa al concepto de judaísmo, porque el autor dice, no se trata aquí verdaderamente de judíos y gentiles. Uno piensa en gentiles como el extranjero que no sabía nada. No se trata de judíos y gentiles, pues todavía no había gentiles en la iglesia, según nos los da a entender más adelante el propio libro de Hechos, sino más bien de dos grupos, entre judíos hebreos y judíos helenizantes. Entonces a mí sí me gustaría pues comprobar eso, porque yo quedé así como, ¿qué? Me cambiaron todo. Yo siempre pensé que los gentiles eran los extranjeros, los paganos, los que no sabían nada de ese Dios de Israel, de la ley de Moisés. Siempre pensé que era gente así. Ahora él está diciendo que no es así. Entonces me pareció interesante. Ok, buen punto ese. Entonces, antes de desarrollarlo, le voy a dar la palabra a Pau. ¿Qué querías decir tú, Pau? Bueno, a mí también me llamó mucho la atención, porque cuando él lo divide en estos dos grupos y él menciona que los gentiles son este tipo de personas que habían estado en la dispersión, pero que ellos eran de raíces judías. Pero fíjate que él mismo menciona, el autor, antesito había mencionado, que a quien se le otorga como la expansión del mensaje del cristianismo. No solamente fueron a los discípulos, sino que él habla de mercaderes, de esclavos, ¿cierto? Que llevaban el mensaje de salvación. Óyeme, si estas personas, y que ellas hicieron parte de la expansión, y si estas personas están llevando el evangelio, quiere decir que estas personas ya están creyendo, o sea, están perteneciendo a esa iglesia primitiva. Entonces, ahí yo digo, él dice algo antes y después como que contradice diciendo que no, que los que pertenecían, o yo no sé si él de pronto está hablando acerca de esa reunión de las personas, de los cristianos en las sinagogas o en el templo como tal. Ahí quedo un poco confundida, pero yo no estoy de acuerdo con él. O sea, yo digo, sí pienso que los gentiles no eran los griegos, eran todo tipo de personas. Los esclavos no podrían ser solamente los hebreos o los que no vivieron en la región de Palestina. Listo. Gracias, Pau. En este punto, ¿alguien quiere aportar algo más? Jorma. Yo entendí, y quizás entonces de manera errónea, que el autor se refería a gentiles hablando de los que no eran seguidores de Jesús, o sea, no que no creyeran en un único Dios monoteísta, sino que no creían en Jesús como el Hijo de Dios. O sea, así lo entendí. Ok, gracias por ese punto. Porque por eso los llama griegos, o sea, o llama a los judíos como que son puros y que siguen su doctrina judía y no aceptan la cristiana. Pero no sé si estoy equivocada. Ok, gracias por tocar ese punto, Jorma, porque eventualmente pueden haber muchas personas que sienten que son estos griegos, que son estos judíos puros. Pero hay algo importante, los gentiles es lo que en el Antiguo Testamento llaman las naciones, o parece ser eso que llaman las naciones. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, vemos que la predicación se hacía en las sinagogas. Cuando Pedro habla, cuando Pedro da su discurso después en el día de Pentecostés, ellos estaban en la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta judía. Una persona que no fuera creyente, israelita, que no celebrara esas fiestas que están además desde el tiempo de Moisés, que hay un capítulo completo dedicado a las fiestas.
pues un no israelita no celebraría esas fiestas. O sea que quienes estaban allí, que dice, de hecho, ¿dónde está? Capítulo 2, versículo 5 del libro de Hechos. ¿Quién quiere leernos? ¿Quién, Verónica, quiere leer? Claro que sí. Yo aquí tengo un arroz con mango con todo esto. Dice, ¿2 qué, Adri? 2:5. 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, fíjense, eran judíos piadosos, pero de todas las naciones. Pero eran judíos. Y los oyen hablar en, ¿dónde está? Versículo 8, porfis, hasta el 11. ¿Lo leo? Porfis. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, fíjense algo, eran judíos piadosos, pero nacidos en otras partes del imperio, diferentes a Jerusalén. Seguían siendo judíos, pero nacieron en Frigia, en Panfilia, en Egipto, nacieron en otras partes. Entonces, sí eran judíos. Y allí fue donde Pedro da el primer discurso, en ese entorno, a esa gente. ¿Qué iba a decir Priscila? Pues a mí saber esto me sorprendió, porque yo todo el tiempo pensé que los gentiles eran los paganos. O sea, yo decía, ay, pero tan lindos ellos, o sea, qué difícil convencer a una gente que no tiene, o sea, ni un poquito de claridad sobre lo que le están hablando, que no viene con esas costumbres, qué trabajón. Siempre pensé en los gentiles como gente de por allá. Y aquí nos está diciendo, además en Hechos, lo dice en varias partes, no solamente lo que tú dijiste, y ahorita es que se me están abriendo los ojos. En Hechos 10 también habla de los gentiles de la siguiente manera. Si quieren pueden buscar Hechos 10, el 44 hasta el 48. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Este es otro discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces hay unos fieles de la circuncisión que están llamando gentiles a otros que vemos más atrás que también son judíos, pero que son de otras naciones. Entonces es raro porque, o sea, es como si los judíos le dijeran a sus otros judíos, ustedes son gentiles y nosotros sí somos los fieles nosotros nos mantuvimos fieles a la pureza, o sea, nosotros somos raza pura y ustedes son mezcladitos por allá, tienen su sangre, yo no sé. Ya entiendo por qué el título dice unidad y diversidad, porque aunque era un mismo pueblo, entre ellos había una división. Y además que siempre pensé que ese término gentil era despectivo. No sé si ellos lo usaban así, pero entonces yo decía, yo no creo que los mismos judíos estén hablando a los mismos judíos despectivamente. Seguramente le dicen gentiles es al resto de la gente con otras creencias de por allá. Pero aquí me doy cuenta que no. Ok, aunque yo no sé si en Hechos capítulo 10, estos gentiles de los que están hablando sean judíos de la dispersión, porque en el versículo 1 está hablando de Cornelio, en torno a quien se desarrolla toda esta historia, y él es un centurión de la compañía llamada La Italiana. Aunque esto no es lo que estamos hablando en este momento, yo pondría en duda que Cornelio fuera Es verdad.
judío de la dispersión. Cornelio, pero entonces, con más razón, entonces le llamaban judíos a gente judía dispersa de las naciones, le llamaban gentiles a gente dispersa y le llamaban gentiles también a lo que nosotros pensamos como paganos. Entonces, aquí vemos la claridad. Entonces, gentiles era una palabra como que tenía varios grupos ahí adentro. Si uno lo ve ya aquí con la Biblia. Gentiles eran los que no eran puros, que se circuncidaban, que mejor dicho hacían todo al pie de la ley, al pie de la letra como desde la ley. ¿Es algo así? Pues aparentemente por lo que estamos viendo puede ser así, que dice yo y después le doy la palabra para... Porque, o sea, yo sigo también con mi confusión. Vamos a dar la palabra a Yormari, que casi no ha hablado. No, que pues para aclarar los términos, yo siempre entendí los gentiles diferentes a los paganos, pero no sé si porque pues no lo entiendo así, porque para mí los paganos son los que siguen a otros dioses y les sirven, hacen cosas para adorar a otros dioses, mientras que los gentiles siempre pensé que eran personas que no estaban como tan decididas o creyendo o más como que seguían a Jesús. No tanto era que no creyeran en un Dios como tal, porque los judíos todos siempre han creído en el Dios y en el Padre, según la ley de Moisés, pero de pronto no aceptaban o no seguían a Jesús en principio, o sea, los judíos gentiles. Pues, Jorma, aquí el punto es que los gentiles, hay dos grupos, los judíos, que se quedaron en Jerusalén. ¿Se acuerdan que vamos a hacer una rebobinada? Había dos clases de hebreos, o de israelitas, mejor dicho. Los que durante las dispersiones, durante las persecuciones, se quedaron en Jerusalén, y los que fueron llevados cautivos a otras naciones y se amañaron ahí. Es como los venezolanos que salimos de Venezuela, nos amañamos en Colombia y aquí estamos. Y ya. Y la bebé de Priscila va a nacer en Colombia y va a comer ajiaco y va a decirle mogolla al pan y le va a decir pocillo a lo que nosotros llamamos taza. Entonces va a tener una mezcla cultural. A esos judíos que se quedaron en aquellas naciones a donde fueron llevados cautivos y se amañaron y adoptaron esas nuevas costumbres, incluyendo la lengua, porque es muy importante que Justo González dice, los gentiles hablaban además griego. Ellos adoptaron la cultura, adoptaron la lengua. A eso se les llamó gentiles, aunque fueran de ascendencia judía, aunque fueran de ascendencia hebrea. No eran judíos arios, qué horror esa palabra, no eran judíos puros. Y sí, había como un raye con ese tema de la pureza, de haber guardado siempre toda la ley y todo lo que mandaban los padres, los ancianos de la iglesia. Como los que no hacían esas cosas eran llamados gentiles. El judío que se quedó en Jerusalén, en Palestina, mejor dicho, en toda esa área, a ese se le llama, por lo que yo estoy entendiendo, en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, judío, al que salió, pero seguía teniendo la fe de los padres, lo que llaman la fe de los padres, la fe mesiánica. ¿Se acuerdan? Que vimos que fariseos, esenios, todos, saduceos, todos ellos, por muy diferentes que fueran en algunos aspectos, lo más importante era que todos tenían la fe mesiánica, todos estaban esperando al Mesías. ¿Qué iba a decir Priscila? Sí, no, es que me encanta poder aclarar este tema porque nunca lo había visto y gracias a esta lectura estoy entendiendo. Pero también, volviendo al tema de esa conversación de Pedro con Cornelio, que era un centurión romano, Pedro dice algo importante, dice en el versículo 34, dice, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea que lo está diciendo como, este no es de acá. O sea, ahí está
me da un indicio más como de tu teoría de Pedro, de ese centurión. Dudo mucho que sea del pueblo de Israel. Sí. Comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Arriba dice que Cornelio era un centurión, varón justo y temeroso de Dios. O sea, si era temeroso de Dios, seguía a ese Dios, al Dios de la ley de Moisés, a Jehová, a ese Dios de todo el pueblo de Israel, porque era temeroso. Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Imagínense, para uno tener buen testimonio en la nación de los judíos, tenía que ser que tú cumplías la ley, respetabas, ¿no? Por lo menos. Para él darle testimonio a los judíos, tiene que ser que tú estás familiarizado con todas sus costumbres y todas sus creencias. Y a este Cornelio le dice que le dice gentil más adelante, o sea, lo incluye dentro del grupo de los gentiles. Entonces me queda más claro porque entonces gentil no es solamente judíos de las diásporas, no sabemos de dónde viene Cornelio. No sé si Cornelio es hijo de un judío de la diáspora, no te lo dice la lectura. Solamente dice que Cornelio era un varón que estaba familiarizado, que era testigo ante los judíos. Entonces posiblemente gentiles eran todos los que estaban familiarizados con el Dios de la ley de Moisés, con el Dios del pueblo de Israel, pero que no eran judíos puros. Así lo estoy entendiendo, sino que antes yo lo entendía como que era toda la gente, o sea, paganos, todo el que quisiera ahora creer en Dios, eso eran gentiles. Entonces yo también era gentil. Y es que somos gentiles, claro, los gentiles son los no judíos puros, por lo que entendemos aquí, por lo que yo estoy entendiendo, por lo menos. Y es importante, se salió Paola, se le cayó la conexión. Y es importante entender esto porque lo que tú acabas de leer dice que no hace excepción de personas, no importa dónde haya nacido. Y esto es bien importante porque si recordamos, en el Evangelio de Lucas y en Marcos también, y en Mateo, si no estoy mal, creo que en todos los evangelios sinópticos, se cuenta la historia de un centurión que le pidió a Jesús que sanara a su siervo. Ese es el famoso que le dice, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Y la palabra? O sea, con tu sola palabra, como le dice la Iglesia Católica, me encanta, porque además lo personaliza, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sí, tal cual. Entonces ese centurión creía en Jesús, creía que Jesús era el que tenía el poder para sanarlo. Pues dudo que ese centurión haya sido judío, haya sido incluso de ascendencia hebrea en algún punto. Sin embargo, estaba familiarizado con la promesa mesiánica. Entonces, ya aclarando este punto de los judíos y de los gentiles, vemos que sí, parece, el autor señala que había cierta diferencia en la iglesia, cierto recelo. Pau, tú ibas a decir algo, pero se te cayó la conexión. Pau, no te veo micrófono. Apenas sale conectándose. Ah, ok, listo. Creo que ni siquiera te escuchó. Ahora sí, ya sale conectado. Ya sale conectada Pau. Pau, ¿tú ibas a decir algo? ¿López? ¿No? Ok. Ya habiendo aclarado este punto, o por lo menos queremos tener claro el punto entre los judíos y los gentiles, yo no sé a quién le choca, a quién le chocó esta afirmación que hace Justo González, o sea, como que romantizan, ¿no? O sea, idealizan, o sea, el hecho de romantizar la idea de que las cosas eran todo en común. A mí me pareció esa expresión, eso de que idealizan la Iglesia del Nuevo Testamento, como si las cosas que hubiesen pasado hasta ahí fueran una bobada. O sea, me chocó el tonito que yo percibí en esa afirmación de Justo González. Porque dice que el hecho de que los discípulos poseían todas las cosas en común frecuentemente eclipsa las dificultades que esa práctica acarreó, según puede verse en el caso de Ananías y Zafira.
Pues yo no sé, yo veo el caso de Ananías y Zafira, y yo no le veo la relación con la idea de con el tema de idealizar que todos tenían todo en común. Ananías y Zafira eran un par de sinvergüenzas, punto. O sea, que querían lucirse y mostrar que eran más piadosos de lo que en realidad eran. Pero yo no veo relación con lo que hicieron ellos al hecho de que todas las cosas entre los discípulos eran poseídas en común. No sé si alguien tiene alguna opinión en este punto. ¿No? ¿Nadie? ¿Please? Sí, yo creo que es que él dice que es un error común las personas que idealizan a la iglesia del Nuevo Testamento. Lo que yo sí escucho es que siempre la iglesia actual se está comparando con la iglesia primitiva, como diciendo, la iglesia primitiva fue la que sufrió persecuciones, fue la que no sé qué, y sin embargo ellos llevaron el testimonio. La iglesia ahora está cómoda, está relajada y pues ahí está. Entonces, yo lo entendí como eso, como idealizar a la iglesia primitiva es reconocer que ellos la tuvieron demasiado cuesta arriba, pero ese ejemplo de Ananías y Zafira sí que no entiendo qué tiene que ver las peras con las manzanas, en eso te doy razón. Lo que sí creo es que sí hay una idealización de la iglesia primitiva, pero no siento que es una idealización, sino es reconocer que esa iglesia primitiva, o sea, sale a predicar el evangelio en el Imperio Romano con todas las dificultades que habían, con todas las persecuciones, que los mismos judíos te estén persiguiendo, te maten a la familia, es algo plausible, es algo impresionante y nos da a uno los guáramos para uno decir, mira, yo estoy cómodo. Si ellos lo hicieron, o sea, ahora yo quién me lo impide hacerlo a mí. Pero el autor no lo supo argumentar, o sea, puso un argumento ahí como que no tiene nada que ver. Eso es, o sea, en eso sí te doy la razón. Ok, gracias, Pris. Pau, cuéntanos. Bueno, lo que yo veo en el autor y lo que entiendo cuando habla de la uniformidad en la iglesia primitiva, yo me imagino que se refiere es a que se ayudaban los unos con los otros. Como vemos, todos salieron a vender todas sus propiedades para que los pobres también tuvieran y como a vivir en igualdad. Entonces, imagino que por eso él hace la relación con Ananías y Zafira, que estos salieron a vender sus propiedades, pero que no fue así como con esa misma, con ese mismo sentir que como lo hicieron otros. Entonces ahí se empezaron a presentar problemitas entre ellos. Aparte de eso, también nos menciona las quejas que estaban teniendo las viudas que no pertenecían al grupo de los judíos puristas, como los mencionamos. Entonces ahí también se empiezan a presentar algunas diferencias entre estos dos grupos. Pienso que eso es lo que el autor está tomando, hablando acerca de las diferencias que habían en la iglesia primitiva. Ahora, otra cosa que yo también veo es porque recordamos que por lo menos cuando, el ejemplo de Cornelio y de Pedro, cuando Pedro llega a donde Cornelio, cómo es tratado con hospitalidad. Y a cada uno de ellos, Pablo también cuando iba viajando para Roma también tuvo una parada, también dice que le proveyeron todas sus necesidades. Entonces yo pienso que el autor está como generalizando en toda la ayuda, comparándolo como de pronto nosotros ahora diríamos, ay, bueno, estamos como la iglesia primitiva, mira, el que está más necesitado, vamos y lo ayudamos. Entonces yo lo veo que el autor está haciendo el análisis como por ese lado, que no todo era así como color de rosa, que todos ayudaban los unos con los otros. Ok, buen punto ese. Pero ya son las 8:02, entonces vamos a tener que terminar aquí, que pesar. Pero yo les propongo que para la próxima reunión démosle una miradita al libro de Hechos, para poder tener mejores argumentos al momento de enfrentarnos con la visión de Justo González, a ver si realmente Justo González está diciendo cosas plausibles o nos están metiendo gato por liebre. Entonces,
Esa es mi propuesta, miremoslo bien porque aquí estamos tocando un tema bien importante. Es ya empezar el desarrollo de la iglesia. Entonces, bueno, esa es la invitación. Seguiremos desarrollando este punto de la unidad y diversidad en la próxima reunión y tal vez alcancemos a darle una pincelada a la vida religiosa. Entonces, hasta aquí llegamos hoy. Ya hemos descubierto cosas nuevas. Y antes de terminar, Eli, ¿tú puedes hacer una oración chiquitica para terminar, mi chiquis? Please. El próximo lunes es festivo, o sea que nos veríamos en 15 días, ¿no? Cierto, el próximo lunes es festivo en Bogotá, entonces no nos reunimos. Qué pena, nosotros llevamos horario colombiano. Entonces, no nos reunimos el próximo lunes, sino hasta el lunes de arriba, el lunes de Semana Santa, ¿vale? Entonces, sí, como dice Priscila, tenemos más tiempo para revisar el libro de Hechos. Así que, dale, Eli. Ok. Antes de que ores, Eli, cuenta, Lino, ¿qué querías decir? Bueno, primero pedirles disculpas porque justo se me descargó el celular y literalmente dejé el cargador en mi trabajo, que es al frente de mi casa, y fui y lo busqué y me conecté de nuevo. No alcancé a participar de los gentiles y de este tema y se acabó el tiempo, pero ojalá pueda leer yo el libro porque no lo he leído del tal Justo y después estar más informado para poder hablar de la Biblia y de compararlo con el libro. Y bueno, tenemos esos 15 días porque también es bueno y ahí uno puede informarse y ponerse al día. Y bueno, doy gracias por el que me recibieron en el grupo y podemos platicar de estas cosas. Bienvenidos siempre. Entonces, ya saben, tenemos 2 semanas y los que están viendo y se quieran conectar dentro de 2 semanas, tienen chance para leer el libro y ponerse al día. Entonces, ahora sí, Eli, porfis. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, Señor, por el grupo de lectura. Sé tú, Padre, tomando el control del tiempo, del aire, del momento. Y sé tú, Señor, ayudándonos a que podamos entender cada vez más tu palabra, que podamos entender cada vez lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Pero más que ser oidores de tu palabra, Señor, ayúdanos a ser hacedores de lo que tú nos demandas, Padre Santo. Y podamos ir y llevar la palabra, Señor, y seguir anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Te damos gracias por esta noche y por nuestra siguiente cita, Señor, en el nombre de ti, Hijo amado Jesús. Amén y amén.